Hola, ¿cómo les va? Bueno, esta vez me toca nuevamente a presentar a la doctora Ana Kunz. Les recuerdo que ella es médica infectóloga del Hospital Santo Yani y ella trabaja en prevención y uso adecuado de antimicrobianos, en el control de infecciones. Y esta vez la charla que va a dar es sobre una actualización sobre el dengue, una puesta al día y una situación ante este brote epidemiológico que estamos teniendo. Así que espero que lo disfruten y aprovechen estas charlas. Bueno, les mando un saludo y nos veremos pronto. Hasta luego. Hola a todos, soy la doctora Ana Kunz, soy médica especialista en medicina interna e infectología y hoy vamos a hablar de dengue, manejo en la terapia intensiva. Bueno, el vector que produce la infección por dengue es el Aedes aegypti y generalmente la hembra transmite la infección al humano a través de la picadura. Es un mosquito domiciliario o peridomiciliario. Hay formas poco frecuentes de transmisión como la transfusión de sangre o la forma materno-fetal. Dentro de las condiciones que favorecen la perpetuación del mosquito urbano tenemos los viajes, el cambio climático, el aumento de las precipitaciones en el año 2023 debido al fenómeno del Niño, las inundaciones, las condiciones de humedad, la acumulación de agua estancada en las cubiertas o en los recipientes, el hacinamiento, la pobreza, las condiciones de vida son todos factores que perpetúan la infección por el Aedes aegypti. El dengue es una arbovirosis, se transmite por la picadura de la Aedes aegypti hembra. El principal reservorio es el humano y se encuentra en áreas tropicales y subtropicales y en áreas urbanas y suburbanas. Bueno, el dengue es una arbovirosis, pertenece a la familia Flaviviridae, presenta 4 serotipos de 1, 2, 3 y 4 y produce una inmunidad serotipo específica por la infección con un serotipo determinado. Confiere inmunidad permanente contra el mismo, inmunidad homóloga, y solo por unos meses contra el resto de los serotipos inmunidad heteróloga. Es un virus ARN monocatenario, esférico, envuelto por una estructura proteica y mide 40-50 nanómetros. En este gráfico, como podemos ver, cómo aumentaron en las Américas el número de casos de dengue para el año 2024, 7.671.248 casos en total, con 3.470.793 confirmados, y dengue grave 7.334 con 3.274 fallecidos. Este gráfico muestra el número total de casos sospechosos de dengue en la semana epidemiológica 17 del año 2024, cómo aumentaron exponencialmente el número de casos comparando con el 2023 y el promedio de los últimos 5 años en las Américas. Este gráfico nos muestra cuáles fueron los serotipos predominantes en Argentina desde la semana epidemiológica 31 del 23 a la 10 del 24, donde se observó que los serotipos predominantes son el dengue 1 y el dengue 2, y en muy bajo porcentaje en la provincia de Entre Ríos hubo dengue 3. Clínicamente, el dengue se presenta como un síndrome viral agudo inespecífico, un síndrome febril de menos de 7 días de evolución, que puede estar asociado a dolor retrocular, dolores musculares, dolores articulares, dolor de cabeza, náuseas, vómitos o diarrea. Y no tiene compromiso de vías aéreas superiores. Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma a tener en cuenta que debemos vigilar para prevenir la llegada a un dengue grave? Cuando baja la temperatura, es necesario tener en cuenta el dolor abdominal intenso y continuo, la somnolencia o la irritabilidad, puede haber mareos o desmayos, sangrados leves de encías, nariz, vómitos, heces, orina, o vómitos persistentes, y puede haber también hipotensión postural. Una vez que el mosquito hembra, la Aedes aegypti, pica
y introduce el virus, los que lo reciben son las células de Langerhans, las primeras células, y posteriormente va hacia los ganglios linfáticos y produce una gran viremia. Entonces, la característica de esta enfermedad por virus dengue es que se produce una endoteliopatía en la cual se destruyen las uniones entre las células del endotelio y esto hace que se pueda producir una extravasación plasmática. Y es la principal característica de la fisiopatología de esta enfermedad. Esta clasificación DENCO que se acuñó en el año 2009 entre los países que eran áreas endémicas, nos clasifica a los pacientes con dengue entre los que no tienen factores, signos de alarma, con signos de alarma y el dengue grave. Los que no tienen signos de alarma van a tener fiebre y 2 o más de los siguientes: náuseas, vómitos, exantema, mialgias, artralgias, puede haber leucopenia, test de torniquete positivo o petequias. Con signos de alarma: dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, acumulación de líquido, sangrado de mucosas, letargia o irritabilidad, hepatomegalia mayor a 2 centímetros y un laboratorio con aumento del hematocrito junto con rápida caída de las plaquetas. Y el dengue grave, donde hay importante extravasación plasmática que lleva al shock, acumulación de fluidos en pulmón y disnea, sangrado grave según evolución del cuadro clínico, o puede haber daño de órgano blanco, por ejemplo hígado, con aumento del ATG y la TGP más de 1000, alteraciones del sistema nervioso central, del corazón y puede haber otras alteraciones. Decimos que la enfermedad por dengue es una enfermedad continua y dinámica porque puede ir cambiando y evolucionando. Tenemos el dengue asintomático en el 80% de los casos, puede ser dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o dengue grave. Y esto va a depender de la respuesta del huésped y la virulencia del agente etiológico. Este es un gráfico donde podemos ver las diferentes etapas evolutivas del dengue. Una fase febril que coincide con la viremia, donde disminuyen las plaquetas y aumenta el hematocrito. Una fase crítica, donde aparecen los signos de alarma. Y una fase de recuperación, donde aumentarían las plaquetas y disminuiría el hematocrito y se produce la reabsorción de líquidos. Acá también es para ver la fase febril que dura 3-4 días, hay fiebre intensa, mialgias, artralgias, diarrea, puede haber eritema, náuseas, vómitos y dolor retroocular. La fase crítica de 3 a 7 días con extravasación de plasma, signos de alarma, alteración del laboratorio, aumento del hematocrito y caída de las plaquetas. Y una fase de recuperación donde se produce la reabsorción del plasma, puede haber exantema y prurito y normalización del laboratorio. Entonces, las fases del dengue, tenemos una fase febril, 3 días muy sintomática, puede ir a la mejoría clínica, a manifestaciones hemorrágicas leves o a un dengue grave. El dengue grave se puede manifestar como un shock, es lo más frecuente, o como un sangrado severo o como daño severo de órganos. Entonces, el manejo clínico que vamos a realizar va a depender. Si el paciente no tiene signos de alarma, entonces pertenece al grupo A, que va a ser un paciente que vamos a manejar de manera ambulatoria, que tolera volúmenes adecuados de líquidos vía oral, orina por lo menos una vez cada 6 horas, no presenta comorbilidades y el hematocrito está estable. Si el paciente presenta signos de alarma, pertenece al grupo B, que requiere internación. Puede presentar comorbilidades, embarazo, diabetes, obesidad, hipertensión arterial, condiciones sociales que requieran también internación y que viva lejos del centro sanitario. Y por último, el dengue grave, que pertenece al grupo C, que requiere internación en terapia intensiva. Con respecto a los signos de alarma en el dengue, tenemos el dolor abdominal intenso y sostenido o a la palpación. Esto es debido a la acumulación de líquidos a nivel del retroperitoneo en las áreas pararrenales. Los vómitos persistentes, el sangrado de mucosas o las hemorragias espontáneas, la acumulación de líquidos, ascitis, derrame pleural,
cambios de fiebre o hipotermia con sudoración profusa, postración o lipotimia, cambios en el estado mental, irritabilidad, letargia, dolor precordial, hepatomegalia mayor a 2 centímetros y trombocitopenia menor a 100.000 por milímetro cúbico. Bueno, entonces, ¿qué provoca la gravedad en el dengue? En un estudio que se realizó se vio que la extravasación sanguínea es el mayor porcentaje, seguido de sangrado y posteriormente afectación de órganos. ¿Qué participación tiene el endotelio vascular en el agravamiento del dengue? Bueno, justamente es una endoteliopatía, como dijimos antes, se produce una ruptura entre las uniones de las células endoteliales y esto permite la producción de hemorragia, extravasación plasmática y la migración leucocitaria con la generación de citoquinas produciendo una respuesta inflamatoria. Dentro de las manifestaciones del dengue grave, entonces tenemos el shock, el distrés respiratorio por la acumulación de líquidos, las hemorragias severas y los daños de órgano donde puede haber una hepatitis, una afectación del sistema nervioso central, una miocarditis. La presentación clínica, entonces tenemos en las formas leves de la enfermedad, solo se manifiestan con un cuadro febril agudo de duración limitada, 2 a 7 días. Y las formas graves, hay manifestaciones hemorrágicas con salida de plasma, aumento de la permeabilidad vascular, lo que ocasiona incremento del hematocrito y presencia de colecciones líquidas en cavidades serosas. Tenemos derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico, lo que puede llevar al shock. Y el dengue grave, uno más de los siguientes: shock hipovolémico con fuga de plasma, distrés respiratorio, sangrado grave o daños de órgano. Importante. Como ya dijimos, los signos de alarma, no hay que llegar a tener hipotensión, sino que hay que tener presente que puede haber taquicardia, taquipnea, piel fría y sudorosa y mal relleno capilar, deterioro del sensorio o hiperexcitabilidad, dolor epigástrico o vómitos persistentes. Tener todo esto en cuenta. En el laboratorio podemos tener leucopenia, plaquetopenia, que generalmente se produce, se sabe, por una reacción inmunológica y apoptosis contra las plaquetas, y un aumento progresivo del hematocrito por la extravasación de plasma. Esto es para ver cómo, para hacer el diagnóstico, podemos hacerlos por métodos virológicos o por métodos serológicos. En los primeros días, entre el día 0 y 5, que es cuando se produce la fiebre y la viremia, en este caso podemos hacerlos por métodos directos a través de la detección de la proteína NS1 o de una PCR para detección viral o cultivo viral. Y posteriormente, a partir del día 5 en adelante, podemos realizar los métodos serológicos con la detección de IgM o IgG y seroconversión entre los 10 y 14 días. Entonces tenemos métodos directos, que serían el aislamiento del virus, la detección del genoma por PCR o la detección del NS1. Y los métodos indirectos, la serología IgM y la serología IgG. Entonces, en los primeros 5 días para realizar el diagnóstico, la detección de NS1, el aislamiento viral o la PCR. Y posterior a los 5 días, la detección de IgM de virus dengue y la neutralización de par serológico entre 10 y 15 días de diferencia. Se puede realizar por MAC ELISA IgM, es un diagnóstico probable. La detección de seroconversión para confirmar el diagnóstico. Con respecto a los factores asociados al dengue grave, tenemos factores del huésped como la edad, el sexo, si está embarazada, el inmunocompromiso, si tiene diabetes, obesidad, estado nutricional o asma, factores inmunológicos como si fue infectada por otro serotipo diferente previamente, factores virales, características del genotipo y del serotipo y la magnitud de la viremia, y factores genéticos también están relacionados con la producción de dengue grave. Con respecto a la fisiopatología del dengue grave, el shock se produce por una extravasación sanguínea, las hemorragias graves son multicausales y no se cree que fueran producidas por la plaquetopenia, y el daño de órgano por la virulencia y la respuesta del huésped. Puede producirse miocarditis, hepatitis, insuficiencia renal, afectación del sistema nervioso central y síndrome hemofagocítico, también se ha visto.
El shock por dengue se diagnostica por una presión diferencial menor a 20 milímetros de mercurio entre la presión arterial sistólica y diastólica, extremidades frías, llenado capilar lento mayor a 2 segundos o piel moteada, y una tensión arterial sistólica menor a 90 o una media menor a 70. Con respecto al manejo del dengue en la terapia intensiva, cuando tenemos un paciente con shock por dengue, lo más importante es la hidratación endovenosa. Les vamos a usar soluciones de cristaloides, rigel lactato o solución fisiológica al 0,9% a 20 mililitros por kilo a pasar en 15 a 30 minutos. Las hemorragias, la trombocitopenia no necesariamente es causa de sangrado y no se recomienda la administración profiláctica de plaquetas. La trombocitopenia, no usar AINES, internación si las plaquetas es menor a 50.000, no realizar procedimientos invasivos. Las transfusiones profilácticas de plaquetas no reduce el riesgo de sangrado ni el tiempo de evolución del sangrado. Aumentan la hipersensibilidad, la injuria pulmonar y la sobrecarga de volumen. Con respecto a la letalidad por dengue grave es de un 2,5%, con tratamiento adecuado y precoz puede bajar a 0,029 a 0,02. En Argentina, en el año 2023, la letalidad fue de 0,05% y en el año 2024 fue de 0,07%. Shock que ingresa a UTI sin reconocimiento temprano aumenta la letalidad a un 30 a un 50%. Bueno, la vacuna, la que tenemos en Argentina desde el año 2023, es la vacuna Qdenga, que es una vacuna virus vivo atenuada recombinante, tetravalente. Está realizada con el esqueleto de DEN2 y está aprobada desde los 4 años en adelante. Es una vacuna contraindicada en pacientes inmunocomprometidos, embarazadas y en la lactancia. Se individualiza de acuerdo a cada paciente la aplicación de la vacuna. Como conclusiones, podemos decir que hay que identificar al paciente de caso sospechoso de dengue por categorizar en qué fase se encuentra el paciente, detectar signos de alarma y de gravedad, para evaluar y categorizar al paciente para determinar la conducta a seguir, realizar el tratamiento adecuado, hidratación, paracetamol, evitar la utilización de AINES y corticoides y educar al paciente para que consulte de manera temprana para evitar las complicaciones del dengue grave. Muchas gracias por su atención.